Salam alaikum a todos, bienvenidos a una charla de Madrasa Rabbani y la presentación de nuestros talleres 2023. Tenemos hoy un orgullo porque vamos a volver a reclutar un profesor que estuvo en los inicios de nuestra Madrasa Rabbani, que es Leandro Bracamonte, estuvo en el inicio de nuestras cursadas dando un taller de Rumi que fue maravilloso, donde la gente no solamente aprendió la vida de Maulana Jalaluddin Rumi, sino también empezó a paladear un poco de la lengua del persa, que es justamente lo que le pedimos este año para que en octubre diera un taller con nosotros de persa para principiantes. Así que Leandro va, si Dios quiere, les cuenta a penitas, él nos va a contar ahora un poco la actividad de su instituto, es el director del Instituto Salman al-Farsi de idiomas de persa y granología, o sea, recién fuera de cámara me está contando todo el potencial que tiene en la escuela, mashallah, es muy bonito y tiene muchísima riqueza tanto él como persona, como él como profesor. Y bueno, va a dar un taller, inshallah, a partir de octubre, de 3 meses, donde ahora nos va a contar un poquito más, donde va a iniciar a la gente que no sabe absolutamente nada de persa o farsi en el idioma, los rudimentos del idioma, y en esos 3 meses va a aprender unas bases que les puede ayudar a construir un vínculo mucho más fluido con el idioma. Así que bueno, salam aleikum, Leandro, bienvenido. Wa alaikum salam wa rahmatullah, querido Sheikh Abdul Wakil. Safla. Muy, muy bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que están hoy compartiendo esta tertulia con nosotros. Estoy a vuestro servicio para lo que necesiten. Mi nombre es Leandro Bracamonte, licenciado en Lengua y Literatura Persa por la Universidad Al-Mustafa de la República Islámica de Irán. Y tengo el honor que me ha brindado Allah subhanahu wa ta'ala de poder servirles en esto que es la introducción a la lengua persa, que es la llave para entrar a un conocimiento muy grande, que es el conocimiento del Erfán y el Tasawuf, la Gnosis y la mística islámica, con sus grandes exponentes como Abu Sa'id Abul Khair, Jalaluddin Maulana Rumi, Attar Nishaburi y muchos otros más. Muchísimas gracias y como he dicho anteriormente, a vuestro servicio estoy. Grande, Leandro, gracias por todo. Contanos un poco de qué va a ser. En estos 3 meses, quiero que les cuente a los alumnos, hay mucha gente que va a ver esta charla y va a decidir si hace o no el taller. Contales un poquito qué es lo que van a tratar, de qué forma lo van a tratar y qué forma vos tenés ya con muchos años en la escuela y como profe también fuera de la escuela de enseñar el persa a los alumnos nuevos. Bueno, muy bien, estimado Abdul Wakil. En primer lugar, cabe destacar de que la lengua persa poco a poco se abre lugar, se abre espacio en la importancia de las lenguas alrededor del mundo. Hace poco le preguntamos al chat GPT, ¿es la lengua persa una lengua importante a nivel mundial? Y la inteligencia artificial, que no es tan inteligente y no es tan Mm. artificial tampoco, nos comentaba de que, sin lugar a dudas, la lengua persa es muy importante a nivel mundial, por dos cuestiones básicamente. Primero, porque tiene más de 100 millones de hablantes alrededor del mundo y por el canon literario que ésta tiene. Y es por eso que la República Islámica de Irán ha iniciado una institución lingüística que tiene como objetivo poder posicionar al persa tal como ha hecho la Goethe-Schule para la lengua alemana, la Mm. Alianza Francesa para el francés, el Instituto Cervantes con la lengua castellana. Esta institución se llama la Fundación Sadi. Sadi, que es otro de los grandes del Tasawuf, que ha escrito muchísimo en lengua persa. La Fundación Sadi tiene como objetivo la difusión y enseñanza de la lengua y la literatura persa a nivel mundial, y yo tengo el gusto de haberme recibido de profesor con ellos. Por lo Mashallah. tanto, los alumnos que comiencen este nivel con nosotros en octubre a través de la Madrasa Rabbani van a poder acceder al material de estudio de esta fundación. Es decir, no solamente tendrán a este humilde servidor con los años que me respaldan y la formación, sino que también tendrán a su disposición todo el material de la Fundación Sadi que a primer nivel lo ha producido. Los materiales de la Fundación Sadi tienen como particularidad que han sido desarrollados por un grupo de lingüistas. De hecho, Mashallah. yo tengo el gusto de conocerlos y que muchos de ellos, muchas de ellas, porque el 90% son mujeres, y esto cabe destacar, han sido mis profesoras. Así Mira. que realmente hay una especialista para lo que sería la comprensión auditiva, una especialista para para el habla,
para la escritura y para la comprensión escrita. Es decir, adquirir una segunda lengua es equiparable no a hacer una carrera académica, sino a ir al gimnasio. ¿Por Ah, qué? ¿Por qué? Porque tenemos en el gimnasio que trabajar grupos musculares en específico, que eso va moldeando nuestro cuerpo. Bueno, de igual forma, cuando adquirimos una segunda lengua viva, lo que estamos haciendo es entrenar habilidades lingüísticas específicas que moldeen un dominio del sujeto sobre ese instrumento comunicativo que es esa lengua que queremos adquirir. Por eso es que en este curso de iniciación vamos a trabajar las 4 habilidades lingüísticas. Vamos a aprender a escribir y a leer en persa, que dicho de sea de paso, tenemos un curso de alfabetización totalmente gratuito, en línea y libre en nuestro canal de YouTube Salman Farsi 14, que pueden suscribirse, acceder de forma gratuita y hacerlo ya cuando quieran. Después vamos a tener las conversaciones más básicas y más útiles de la lengua persa. Número 3, vamos a tener una iniciación en la gramática y siempre yo intento llegar a esto, que es lo más importante, que empecemos a leer los primeros textos que tenemos en el libro y que los alumnos puedan analizarlo. A mí me bueno. encanta y mis profesores a veces me retan por eso, pero yo Ah, me gusta pisar el acelerador hasta ahí mm, y es lo que les ofrecemos como valor agregado a todos ustedes, es ya poder hacer análisis gramatical y sintáctico en el primer curso de iniciación. Así que más o menos esa sería la orientación y el perfil del egresado va a ser, en el marco de referencia europeo de lenguas, un superior al A1. ajá. ¿Y a quién va dirigido, Leandro? Digamos, esto es alguien que ya sabe un poquito, alguien que no sabe nada. Contame un poquito cuál es la expectativa del público y quiénes se pueden apuntar. Bueno, en primer lugar, cabe destacar que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los hispanohablantes, a la hora de llegar a las lenguas de Medio Oriente, ¿m? Mejor llamémosle Asia Occidental, porque Medio Oriente es un concepto eurocéntrico, es que no tenemos material en nuestra lengua madre, que es la lengua de Cervantes. Ujú, ¿M? Entonces, muchos alumnos, incluido quien les habla, han tenido que estudiar, por ejemplo, persa en inglés, ujú. turco en inglés o francés o en alemán, y esto dificulta un poquito las cosas. Claro, claro. Lo hace más Porque difícil todavía. Es un escalón más lejano, ¿no? Para acceder al idioma. exactamente, exactamente. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo muchos alumnos de los Estados Unidos, Norteamérica, Ajá, personas de origen colombiano, mexicano o de Centroamérica que en Estados Unidos hay profesores de persa a patadas, claro. por la inmigración iraní que hay allí. Sin embargo, me vienen a buscar a mí porque quieren aprender Claro, persa castellano. desde el castellano, desde Claro, el no español. necesita un par, ¿no? Necesita alguien que hable el mismo idioma para acceder a otro idioma. Si ya hay otro Es idioma, mira, me pasó hace unos años, siempre cuento a los hermanos, que estaba aprendiendo gramática árabe con un profesor turco que hablaba en inglés. Así que imagínate, era un dolor, ya el árabe es complejo, con alguien que es turco y además que no es su lengua y es inglés, era todo se hacía arduo. Así que esa facilidad de alguien que habla el mismo idioma, ¿no? Es una compañía como un compañero de viaje, ¿no? Que lleva a destino de un lugar mucho más eficaz. exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, está dirigido a todo hispanoparlante que tenga ganas de aprender persa y acercarse poco a poco a los tesoros que nos han legado Atar, Rumi, Hafez y Sadi. Yo lo definiría así, sin lugar a Ujú, dudas. No hace falta tener ningún conocimiento previo, al contrario, le estamos brindando la posibilidad del conocimiento previo, tenerlo de forma gratuita en el canal de YouTube, que tienen varios cursos. Tenemos 3 cursos. ujú, El curso de alfabeto persa, gratuito. Un curso de conversación, también gratuito. Y tenemos un curso de literatura persa que lo dimos en el año 2020, que también lo tienen de forma gratuita, que son ujú, 10 horas de clase. ujú. Entonces ahí tienen de todo. Quienes Qué bueno. quieran
arrancar el curso con formación previa, lo tienen ahí Ujú, gratis. ujú. Quienes quieren empezar de cero, el curso también es para ustedes. Claro, en el idioma la interactividad la verdad que es súper útil, ¿no? Porque si uno no tiene el día a día con el profesor, ¿no? O el intercambio, a ver, lo estoy diciendo bien, lo digo mal, la corrección, el ajuste, es como aprender arco y flecha de un libro, ¿no? Se hace mucho más complejo. Digamos, la gente entra a los idiomas, sobre todo los idiomas que no tienen nada que ver con el hispano, ¿no? Con muchos miedos, con muchos temores. ¿Vos qué le dirías a esta gente que dice, no, la verdad que es muy difícil, tengo que pasar el resto de mi vida para aprender persa? Igual está diciendo que en 3 meses, tal vez, mashallah, pueden tener un salto cuántico bastante piola. Bueno, el persa tiene una particularidad para nosotros los occidentales, que el persa es una lengua cuyo origen es indoeuropeo. ¿A qué me refiero con esto? Las distintas lenguas del mundo están enmarcadas en distintas macrofamilias. ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, la macrofamilia de lenguas afroasiáticas, donde está el Ujú, grupo semítico, donde están ujú, lenguas muy importantes como el hebreo, el arameo y la lengua del Sagrado Corán, que es el árabe. ¿Mm? Bueno, en el caso de las lenguas indoeuropeas, son las lenguas más extendidas y desarrolladas del mundo. Les recomiendo una lectura de lingüística muy interesante del doctor Bernet, que se llama De las estepas a los océanos, que habla del proceso de expansión de los pueblos indoeuropeos. Y allí tenemos enmarcados lenguas indoeuropeas de Occidente y lenguas indoeuropeas de Oriente. ujú, Dentro de Occidente están todas las lenguas romances, ujú, que devienen del latín, donde estamos nosotros, los hispanohablantes. Bueno, en el caso de el Asia Occidental y el subcontinente indo, tenemos un grupo muy importante que es el de lenguas indoiranias. En ese grupo de lenguas indoiranias tenemos el sánscrito, el hindi, el urdu y también tenemos la lengua de Hafez, Sadi, Rumi y Atar, que es la lengua persa. Por ende, es que el gran iranólogo español, el señor Joaquín Rodríguez Vargas, comenta que para iniciarse en las lenguas orientales, el persa es un buen puente. ajá, ¿Por qué? Porque tenemos el alfabeto árabe. Vamos ujú, a conocer cómo se escribe el árabe, pero tenemos una fonética muy sencilla, tenemos menos sonidos guturales, no tenemos letras enfáticas como en árabe, tenemos muchísimo vocabulario árabe pronunciado de forma simple y a su vez una gramática casi sin irregularidades, una morfología sin género que solamente tiene singular y singular y plural, por ende es una lengua de fácil acceso ah, para mira, angloparlantes e claro, hispanoparlantes. claro, mira, Entonces, mashallah. el persa es la lengua ideal para después aprender árabe o turco. Claro, mashallah. Mirá qué bueno, no sabía todo eso, el puente que significaba y el nexo en la cadena. Lo que te quería preguntar también es, ¿por de dónde viene todo este nexo, no? Que uno habla del persa, el farsi como un lenguaje poético, como un lenguaje tan ligado al tasawuf. Contanos un poquito eso. ¿Hay algo particular de la lengua en sí que vos sientas que tiene esa facilidad para transmitir la poesía y el conocimiento interno? Bueno, qué pregunta, estimada Abdul Wakil. Para responder esta pregunta, bueno, sinceramente tendría que dar un curso entero, pero vamos a resumirlo, vamos a acotarlo a lo que nos corresponde hoy. Para comentar los vínculos de los pueblos iranios, en particular los persas, con el mundo islámico, tenemos que remontarnos al origen del Islam. La religión islámica, la tradición del Islam, tiene como particularidad que su universalización ya se dio desde los inicios. ¿Mm? El santo profeta del Islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tenía discípulos de todas las naciones importantes de ese momento. ¿Mm? Tenía discípulos de distintas tribus, de entre Ujú, los árabes, tenía discípulos de Abisinia, tenía discípulos de Bizancio, ergo la segunda Roma, y ujú, tenía también discípulos de Persia, de lo que en ese momento era el dominio sasánida. Los primeros persas que se convirtieron eran los persas de Bahrein y el Yemen. Esto mucho no se sabe.
Ujú, pero el sur de la península arábiga, incluso antes de constituirse digamos, el régimen nabawí, el régimen profético de Medina, la gente del sur del Yemen, del sur de la península, lo que hoy sería Yemen, todo eso era dominio sasánida y ya se habían islamizado. Pero entre esos persas que poco a poco se iban sumando a esta nueva tradición, a esta insurgente revelación por parte de Dios, de Allah subhanahu wa ta'ala, hubo un personaje muy importante, que hasta el día de hoy su espiritualidad ilumina a millones de musulmanes y somos millones los que nos emocionamos de solo recordar su nombre, que es Salman al-Farsi. ¿M? ujú, mayor. Él fue un buscador de la verdad que fue una persona muy, pero muy pía, que desde sus inicios en la espiritualidad, él era un sabio dentro de los mazdeístas, dentro de los zoroastrianos, y buscó a la verdad, buscó la nueva revelación y por ello arriesgó su vida. En ese Ujú. momento no era que uno podía, bueno, saco una visa para irme de vacaciones a Turquía para ver, no sé. Sí, lo convirtieron en esclavo, ¿no? En el camino, ¿no? Claro, exacto. Bueno, él fue esclavizado, fue raptado, se convirtió al cristianismo, también conoció las escrituras judías. Cuando él escapa del imperio sasánida, la familia lo buscó para matarlo, literalmente, hasta que llega a la Medina, a la ciudad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allí él escuchó de un profeta que estaba predicando la palabra de Dios, y allí es que él se inicia en esta nueva revelación, que es la revelación coránica, que es la guía del Islam. Salman Farsi ha tenido la particularidad de haber escalado en lo más alto del conocimiento espiritual, de la vía interior del Islam. Mayor. A eso es lo que le llamamos irfan, Ujú. gnosis islámica. Claro. De hecho, está De dentro de hecho, la cadena de maestros de la orden Naqshbandi a la que pertenezco, está en la cadena maestro después de Abu Bakr Siddiq, viene Salman exactamente, al-Farsi. sí, 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 sí. Y vos lo que decís es que de él, a partir de ahí, de ese núcleo, de este Sahaba, empieza el persa a impregnarse de todo este lenguaje espiritual que después es tomado por el tasawuf. Vos sentís que ese es el punto de Exactamente, partida. Ujú, exactamente. Yo lo ubicaría allí. ¿Por qué? Porque hay una narración, un hadith, una tradición oral del santo profeta que dice, si los demás compañeros supiesen lo que sabe Salman Farsi, se volverían incrédulos. ujú, Esto es muy elocuente, porque nos da la idea de que el conocimiento que él poseía, ¿m? era un conocimiento destacado frente a los demás, sahabas que también eran amados por el profeta y que también son un ejemplo para todos los musulmanes del mundo. Pero Salman Farsi tenía algo que los demás no tenían. No es casualidad que aquellos hasta el día de hoy que tienen una comprensión chata de la tradición islámica no puedan ujú, comprender ciertas cosas. ujú. Por ejemplo, el estimado Jalil Bárcena, que ha hablado muy bien respecto a este tema, no por nada a Mansur al-Hallaj, que si bien escribió en árabe, era de origen persa, nació en la provincia de Fars, así se cree, pero se entiende de que sí, de que efectivamente fue así, por eso terminó como terminó, con una Claro. tortura y con un martirio tremendo. Y esta razón, ¿no? Tenemos a Abu Said Abulgeir y tenemos toda una pléyade de autores persas que escribieron en su idioma, que Ujú, han logrado sintetizar la poeticidad, ¿m? digamos, el atributo poético del persa, junto con la semántica metafísica del árabe, que se vuelve un constructo, ¿m? Una herramienta de fácil distribución de lo más importante del Islam, digamos, la pulpa de la tradición islámica, que es la espiritualidad. De mayor. hecho,
Hay una que yo me acuerdo que esto lo aprendí hace ya muchos años, que me llamó la atención hasta el día de hoy, que es una pequeña poesía de muy pocas palabras que resume la espiritualidad islámica, que resume el Irfán y el Tasawuf, que dice así: Jodoyo, Yodam Bede, Yodet Bosham, Yodam Boshi. Dios mío, Jodoyo. Jodó es como le llaman los persas a Dios. Vamos a ver la raíz etimológica después. Yodam Bede, enséñame. Yodet Bosham, estar en tu recuerdo. Yodam Boshi, para que me recuerdes. Bueno, ¿Mm? Todo el tasawuf, para mí, para este humilde servidor, para Leandro Bracamonte, hincha independiente de acá del barrio de Floresta, se resume en esa pequeña poesía. ¿Por qué? Porque ciertamente el Corán dice que cuando el siervo recuerda a Dios, ¿m? Él se acerca. Dice, dile a mis siervos que estoy cerca. ¿M? Y esta pequeña poesía justamente resume todo eso. ¿M? ¿Cómo es la experiencia por ejemplo, de leer a Rumi, Maulana Yadin Rumi, en su idioma original, leer el Masnavi? Porque nosotros, claro, las traducciones pueden acceder un poquitito a lo que es esa obra monumental, pero además se pierde sí o sí la rima, ¿no? La musicalidad. ¿Cuál es la experiencia de leer esa degustación que vos lo tenés, producto de haberte sumergido en el estudio del idioma? ¿Cómo podrías transmitirle a alguien que estamos del otro lado de la orilla? Bueno, realmente es una experiencia que no se equipara a ningún tipo de experiencia literaria en castellano. De hecho, em, se habla mucho de San Juan de la Cruz, que fue un gran poeta, un gran hombre de letras de la espiritualidad occidental. Pero lo cierto es que cuando uno puede gozar de Rumi, de Sadi, de Hafez en su idioma original, tiene una experiencia que entra por dos vías. Ujú. La vía semántica, que es entender el texto, que no es sencillo, o sea, requiere realmente conocer de muchas cosas, conocer del árabe, y que eso es lo interesante del persa, que el persa reúne dos sistemas lingüísticos en uno solo, que es el árabe y el persa, sino que además también uno disfruta sensorialmente de la belleza que tiene el idioma en sí mismo. Claro. Em, Ellos de forma genial combinaban ornamentos semánticos con ornamentos fonéticos. Ujú. Por ejemplo, el jueves pasado, el profesor Gonzalo Rodríguez Alonso de Segovia, español, profesor de persa antiguo, que también va a dar clases de persa antiguo en el Instituto Salman Farsi el próximo año, me invitó a comentar acerca de Ferdowsi, que es otro autor no tan enmarcado en el tasawuf, pero muy importante también. Y les comentaba a los alumnos de persa antiguo que, por ejemplo, Ferdowsi, cuando en su obra, el Shahnameh, comentaba batallas, se ocupaba de que haya una repetición simétrica entre los siguientes fonemas: Shin, Jin y Ye. Ese es un fonema que no existe en árabe, que es como la Zai con tres puntitos. Ajá. De forma que cuando la persona recita el poema, no solamente está entendiendo una guerra épica, sino que también la está escuchando, porque estos tres fonemas anteriormente citados dan la idea del tintineo de las espadas. Mashallah, mira ¿M? qué lindo. Ese es un ejemplo que sirve para todo el canon de Claro, literatura persa, imagínense. claro, claro. Qué impresionante, ¿no? Todas las cosas que uno se pierde en las traducciones, ¿no? Y piensa que lo está comprendiendo. Contanos un poco de vos, con tu experiencia al aprender persa, digamos. ¿Cuánto tiempo te llevó ser como un maestro? ¿Estudiaste, viajaste a Irán, estuviste un tiempo allá estudiando allá?
Contanos un poquito eso, ¿con qué temores ibas y cómo se te fue abriendo un poco el aprendizaje? Bueno, yo desde muy chico decidí dedicarme al persa. Esto es una realidad. De hecho, tenía el problema de no encontrar profesores que tuviesen la profesionalidad para brindar persa. Comencé aquí en la Mezquita Tauhid, en Floresta, Ujú, un sheikh de Irán que, bueno, me inició en los primeros, estudiamos un libro, me acuerdo con él, a quien, bueno, le agradezco muchísimo por su obra. Después él se tuvo que ir y con eso empecé con una persona de la comunidad iraní, estaba aquí en Argentina, y bueno, iba a las clases y yo en paralelo estudiaba alemán el, mm, ¿el en guete? la UBA, Ajá. en el laboratorio de idiomas de UBA, no el QI, sino el laboratorio de idiomas de UBA. Y entonces yo me daba cuenta que si bien avanzaba en el persa, la clase de alemán tenía una estructura, ¿m? Una metodología que el persa no. Sin Ujú, embargo, seguí insistiendo en el persa. Me acuerdo que en su momento hubo un sheikh que me dijo algo que me marcó mucho, que era que la juventud es el momento del sacrificio y la vejez es el momento del descanso. claro. Al revés de cómo se nos enseña aquí, que bueno, hay que disfrutar de la juventud y bueno, ¿no? De descorchar y Ujú, reventarse en sus 20. Bueno, yo mis 20 los dediqué al estudio del persa, empecé en el año 2010 y, y bueno, seguí insistiendo y se abrió la puerta de estudiar en Irán a fines del año 2013. Y yo, bueno, me encontré con que siempre he sido una persona extrovertida. Llegué a Irán, a República Islámica de Irán, y lo primero que hice fue hablar con todo el mundo sin distinciones, por más que estuviese repitiendo lo mismo todo el tiempo. Y me pasaba que la gente se reía muchísimo de mí y se emocionaba a la misma vez porque yo hablaba como un libro. ¿M? mm, Entonces ahí aprendí a hablar como habla el común de las personas, claro, ¿no? claro, Entonces tuvo lo teórico y lo práctico directamente claro. allá y fue muy interesante y esto también lo quiero traer a colación del curso, de que una de las ventajas que tenemos de aprender persa es em, que los iraníes, y no solamente los iraníes, sino todos los persa hablantes, recordemos que el persa se habla en Bahrein, se habla en Irán, se habla en Afganistán, se habla en Tayikistán y muchas otras minorías en el mundo islámico, son persa hablantes, incluso hasta en China hay persa hablantes que son tayikos, tienen una particularidad, que es la hospitalidad, que es el amor por el prójimo, la bienvenida al extranjero y que les emociona muchísimo, muchísimo que otro aprenda persa. Por ende, Mashallah. si uno está dando los primeros pasos en persa, les aseguro que habrá un montón de iraníes o persahablantes en general, incluyamos a los afganos y tayikos, que hay un montón en el mundo también, que van a estar dispuestos a ayudarlos y brindarles material y conversar con ustedes y hacerse amigos. Y ni que hablar si algún día quieren conocer Irán para visitarlo en términos Mm, turísticos, en términos ujú, religiosos, incluso aquellas personas que practiquen cualquier vía del sufismo, ahí tienen el mausoleo de Abdelkader al-Gilani, tienen mm, el mausoleo de Attar, tienen el mausoleo del profeta Daniel, ni que hablar de todo lo demás, ¿eh? ujú. Por dar pequeños ejemplos. Claro, claro. Y Te quería preguntar tengo de de eso, hecho, Leandro. Mira, cuando mencionabas del persa que se habla en las calles, ¿no? Porque uno, cuando habla del árabe, ¿no? Hablamos del árabe coránico y hablamos del árabe coloquial, que cada uno, ¿no? Lo adapta a su país. En el caso del persa, vos decías que hay un profe en tu escuela que da persa antiguo. ¿El persa que vos vas a dar en este taller, digamos, sirve tanto para poder leer a Rumi, obviamente si lo estudian por años, ¿no? ¿Como para poder hablarlo en la calle o son dos cosas diferentes? bien Abdul Wakil, una cuestión histórica y que por favor nadie se me aburra, ¿eh? Porque esto es muy, pero muy importante para quienes quieran hacer el curso o para la información en general.
El persa tiene una cuestión que es su amplia historicidad. Cuando hablamos del persa, tenemos que determinarlo en tres etapas. La etapa número uno, a la cual hacemos referencia cuando decimos persa antiguo, estamos hablando de 2500 años para atrás, era Ajá. el persa que se hablaba y en el cual se escribieron las obras de la época del imperio aqueménida. Ese imperio que tuvo las guerras con Grecia, ¿m? Ese imperio que está nombrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj de los judíos. Recordemos que la Tanaj para los judíos termina en Crónicas, cuando Ciro conquista Babilonia y hace retornar a los judíos a Jerusalén. Esto es muy importante. Ese es el persa antiguo, el persa aqueménida. Ujú, Después tenemos el persa medio, ¿m? Conocido como persa pahlaví. Ese persa era el que tuvo su desarrollo y amplitud durante la dinastía sasánida. ujú, ¿Cuándo? Cuando surge el Islam. Muy importante también, porque incluso tenemos, por ejemplo, algunos de los santos imames que hablaban persa. ujú, Tenemos incluso material de hadices del Imam Ali que han sido transmitidos en persa. ujú. Y por último, tenemos el persa nuevo, que algunos le llaman persa moderno. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando decimos moderno, siglo XIX, XX, XXI. Claro, No. claro. El persa nuevo es el persa de Rudakí y Ferdowsí, cuyas obras se remontan al año 900, entre el 900 y el año 1000 de el calendario gregoriano. De Ujú, ahí para adelante son 1000 años de canon claro, literario. ¿M? claro. Imagínense todo lo que tenemos para Entra todo, estudiar todo lo de claro, lo que lengua uno persa. más, Rumi, están todos los poetas entran ahí en esa franja. Esa Claro, franja. entonces, querido Dulwakil, nosotros dentro de todo eso, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el persa nuevo. Ujú, ¿M? Y el curso está diseñado por la Fundación SADI de forma que la persona aprenda en paralelo las formas literarias del persa, que ujú, los acerca a la literatura, porque obviamente no hablamos como hablaba Ferdowsí, eso claro, no hace claro, falta decirlo, no hablamos como hablaba Cervantes, claro, ni claro, como claro. Borges, ni como Cortázar, ojalá, ¿no? Y de forma paralela, en el mismo curso, las formas coloquiales. Ujú, Eso en el curso le llamamos régimen escrito y régimen oral, buenísimo, cuyas diferencias no son tan abruptas como el árabe fasih, el claro. fusha y el árabe lahja, la Ujú, variante. ujú. No es tan agrietado. El persa lo podemos aprender y practicar, ¿eh? De forma sincrónica y Directa, paralela. claro. En la cárcel, Exacto. en la cárcel, en la calle y en los libros, digamos, en los dos, L- ¿no? En los dos ámbitos. Acá pregunta Sergio si el Avesta está escrito en. Para que te digo bien la pregunta, si no después las leemos. Dice, ¿y Zoroastro, el Avesta está escrito en persa? Pregunta Sergio. Bien, Zoroastro, este profeta iranio que fue una de las primeras religiones que le podríamos llamar monoteístas del mundo, que ha influenciado muchísimo al judaísmo con esta idea de un Dios único, omnipotente. Em, la cuestión es la siguiente. El Avesta, que es el canon de documentos sagrados, llamémosle libro sagrado, porque, para resumir, digamos, porque bueno, está, ¿qué contiene la Avesta, no? Que eso sería otra charla. Mm, El libro sagrado de la Avesta está escrito en avéstico, que es una lengua irania aislada cuya única función es la liturgia zoroastriana. ajá. ¿M? Que tiene como particularidad de que es, mirá vos qué parecido al Islam, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Sin entrar en sincretismo ni Sí, ideas sí, 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 raras, sí, pero sí. acá hay algo para destacar, de que el avéstico, y por consecuente la Avesta, está bien demarcado letra por letra
vocal por vocal, de forma que la persona no se equivoque al pronunciarla. Vamos a llorar. Existe ahí mismo la idea de ortopraxia, Ujú. ¿m? Y ortodoxia, que esto con el Corán pasa igual, ¿no? Claro, Nosotros claro, sabemos que, claro. por ejemplo, cuando hacemos la oración, que en árabe se le llama salah y en persa le llaman namaz, ojo, porque los turcos también dicen namaz y Sí, es sí. un concepto bastante, Claro, bastante universal, amplio en el sí. mundo Ujú. islámico. Tenemos que pronunciar las suras, los capítulos del Corán de forma correcta. ¿M? Claro. Entonces aquí hay Un cuestiones para paralelismo. destacar. A mí me gusta siempre Exacto, decir que el Corán a veces no solamente es un libro para la gente que no, que lo ve desde afuera, ¿no? Que no sabe nada, sino es un pentagrama. No tiene esta idea, ¿no? Esta concepción de que hay letras que se estiran, hay letras que rebotan, hay silencios, ¿no? Así que debe ser algo parecido, ¿no? Como entrar en otro terreno más del lenguaje sagrado. Contame, Leandro, un exactamente. poco quería volver al tema de tus estudios. ¿Alguna anécdota que nos cuentes con tus profesores? ¿Tus profesores te veían llegar argentino, hincha de Independiente, tomando mate a las clases? Contame alguna historia que hayas tenido con un profesor, algún intercambio que pueda ser lindo para compartir hoy. Bien, bueno, antes quería comentar de que en el Instituto Salman Farsi el próximo año con el profesor Gonzalo Alonso Rodríguez de Segovia, también vamos a tener un curso de avéstico. Así que quienes quieran, el Que era tu próximo año, profesor, ¿no? Que lo contaste afuera de cámara. Él era tu profesor, él es ¿no? mi profesor de persa antiguo. Ajá, bien. Y bueno, él va a dar en nuestro instituto el curso de avéstico, así que quienes le interese se comunican y bueno, el año que viene pueden empezar a estudiar avéstico y conocer todo este canon literario religioso de los zoroastrianos, que es muy importante porque es una religión de la antigüedad llega hasta nuestros días. Y Bueno. respecto a mis estudios, me acuerdo que fue muy gracioso cuando en el año 2014 yo me encontraba en la República Islámica de Irán y jugó la selección de Argentina con la selección de la República Islámica de Irán. ¿Mm? Ujú, Y yo, obviamente, como loco fanático enfermo que soy del fútbol, mis padres me enviaron ujú, la camiseta de Messi, la azul, que ujú, es mi preferida, y la usaba todos los días. ujú, Y yo decía que hasta que no perdiera Argentina no me la sacaba. ¿Eh? Iba a todas las clases con la misma camiseta, la Argentina, y Argentina ganaba, 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 llegamos a la final. Pero ¿qué pasó en ese mundial? En ese mundial, el primer partido, ¿con quién jugamos? ¿Te acordás, Abdul Wakil? ¿O no sos ujú. futbolero? No soy muy futbolero. Me imagino en Irán, Bueno, ¿no? claro, el primer grupo de Argentina fue Irán, Bosnia y Nigeria. Y donde Mirá, estaba yo, la institución donde estaba yo, bueno, era en Irán, repleto de claro. iraníes, y teníamos compañeros de Bosnia y compañeros de Nigeria. Entonces fue muy lindo porque yo tuve que defender la camiseta argentina, discutir de fútbol en persa apenas llegué. Y fue muy gracioso porque los profesores, me acuerdo que me alentaban mucho por la cuestión de que yo hacía un esfuerzo impresionante para discutir de fútbol con mis compañeros, ¿eh? En un idioma nuevo para mí, que Claro, era el claro. persa. Mirá, mirá, el Entonces fútbol era te muy ayudó también. gracioso. Sí, Fue sí, tu exactamente. combustible para hacerte entender, mashallah. ¿Y Sí, qué sí. anécdotas, una de las últimas cosas que te quería preguntar, qué anécdotas tenés vos como profesor, con algún alumno puntual que haya tenido dificultad, que haya tenido, que venido con una historia que te haya llamado la atención, que también nos puedas compartir? Bueno, la verdad, honestamente, Abdul Wakil, meterme en esta cuestión es muy sensible para mí, te lo digo con mucha seriedad, porque las clases de persa son para mí una de las cosas más importantes que tengo en la vida y yo siento que es uno de los regalos que Allah subhanahu wa ta'ala me dio, porque no solamente puedo hacer lo que me gusta, sino también un enriquecimiento humano importantísimo. Ujú. Es decir, en estos 8 años te podría citar casos de éxito a patadas, pero voy a nombrar
dos Sin nombre y cosas. apellido, ¿no? Sí, Alguna no, no, historia de sí, un seguro. anciano que decidió, o un niño, o una familia, algo que vos te haya llamado la atención hoy en día. Sí, 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 sí. Bueno, en primer lugar, los alumnos que han podido conocer Irán, ¿no? Es decir, Mm, que yo, bueno, sé que no hay problema en que lo nombre, Maximiliano Salerno, que le mando un abrazo grande a él y su familia, que bueno, fue a Irán, se maravilló con el país y volvió, dijo, tengo que volver a Irán sabiendo persa. mira, Y estudió, pero mm, brutalmente, brutalmente, volvió a Irán y la pasó excelente. mira, Alumnos que han conseguido una beca en la Fundación Sadi, como Valeria Rodríguez, que le mando un saludo grande, que bueno, estuvo en un curso con alumnos de 44 países y realmente que haya llegado a Argentina ahí es maravilloso. mira qué bueno. Este, mm, y bueno, hace poco también Gonzalo, un alumno mío que está en este momento de vacaciones a República Islámica de Irán. Esos son casos que a mí me emocionan muchísimo, ¿no? De que Ujú, puedan tener esa experiencia viviéndolo como no lo vive el común de los turistas europeos que tiene esa distancia de la cámara ujú, de fotos, ¿no? ujú, Y esto duele decirlo, pero yo lo he visto, hay algunos turistas, no todos, y no importa la nacionalidad, pero que van como ir a un zoológico, ¿no? Es ir a ujú, sacar fotos, ¿no? ujú. Sí, como En algo cambio, exótico, claro. claro, en cambio, lo que he logrado con mis alumnos es que se puedan enamorar de una civilización que nos ha dado muchísimo a toda la humanidad. Otro caso muy interesante es el de Noelia, que le mando un atento saludo, yo sé que no hay ningún problema en mencionarla, que ella, bueno, simplemente le gusta la cultura persa y nos pasa mucho a todos, que es la toxicidad del ambiente, ¿no? Ujú, Cuando uno quiere hacer algo que a uno le gusta, llega él, che, pero te sirve, pero ¿qué estás haciendo? Pero. Bueno, y ella logró no solamente avanzar con sus clases y tener un nivel que realmente me emociona. Vos vieras la producción de texto que tiene después de un año y la cantidad de cosas que entiende cuando escucha música y todo, sino que también logró encontrarse consigo misma y hacer algo que ella quería hacer porque lo quería hacer. claro. Entonces, realmente que ella haya podido tener desarrollo personal y haberse podido encontrar con la lengua, la literatura y la cultura persa, para mí, como ser humano, eso es inolvidable e Mira imborrable. qué lindo. Como una llave hacia afuera y una llave hacia adentro también. Maya, la verdad que muy, Exactamente. muy linda. Muy linda esa historia, muy linda escucharte, Leandro. No te quiero sacar más tiempo y no quiero spoilear el taller. Lo último que te quiero preguntar es que dejes unas palabras, un consejo para los que todavía tienen dudas de anotarse o anotarse. Es decir, ¿qué le puedes decir a esa gente que está ahí en el umbral, ¿no? Que no sabe si, ¿qué hago? ¿Me destino 3 meses de mi vida a estudiar el persa? ¿Qué es lo que me va a desbloquear en mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Si pudieras un poco dirigirte a los alumnos ya para cerrar la charla. Bien, para cerrar la charla, a los alumnos a quienes se quieran anotar, ya sea en este curso o en otros, le garantizamos que la van a pasar muy bien, van a tener clases sin estrés, sin presiones, pero a su vez les vamos a marcar el camino para que tengan la disciplina que los conduzca a encontrar la llave de unos tesoros enormes, que ya les dijimos: Rumia, Tar, Ferdowsi, Rudakí, Hafez, Saadi. Esa llave es la dulce lengua persa, que a diferencia de otros caminos, es un camino de rosas. Tómense de la mano, que vamos juntos y la vamos a pasar muy, pero muy bien. Si están decididos, háganlo, no se van a arrepentir. Alejandro y Leandro, gracias por todo, gracias a los que están viendo, los que están viendo grabado. Y en octubre entonces los esperamos. Pueden mandar mensaje o ver en las redes en Madraza Rabbani y también en la Escuela Salma de Farsi, que tenemos información del taller de Leandro. Va a ser un taller de 3 meses, semanal, los días sábados era, ¿no? Corregime. Sí, exactamente, tal cual.
Perfecto, nos envía mensaje a madraza.rabani@gmail.com y ahí les respondemos con Leandro y les damos más información. Así que gracias de nuevo, Leandro, gracias a todos los que están acá desde Caracas, Alejandro, Carlos, Carla, Sergio y todos los que nos van a ver, Abdul Haq, que nos van a ver grabado. Un fuerte abrazo, un gusto verte y un gusto tenerte de nuevo en Madraza Rabani, Leandro. Salam alaikum a Muchísimas todos. gracias, muchísimas Buenas tardes. gracias. Hola, Fez.